El tema que vamos a estudiar en esta ocasión es el de las desinencias personales y el verbo auxiliar en los tres sistemas verbales. El sistema de presente, también denominado infectum, el sistema de perfecto y el sistema de supino. Es importante recordar que un sistema es el conjunto de tiempos que presentan características comunes. Así, en el sistema de presente, por ejemplo, se agrupan las acciones, estas que tenemos en la primera columna, que se están realizando o que se realizan en el momento del habla. Por su parte, en el sistema de perfecto, las acciones ya se realizaron, ocurrieron antes del momento del habla. En el sistema de supino, al igual que en el sistema de perfecto, las acciones ya se realizaron en el pasado, pero en el supino, las acciones son pasivas, mientras que en el sistema de perfecto, las acciones son activas. Como observamos, la organización de tiempos y modos de los verbos latinos en tres sistemas también se observa en el enunciado de los verbos. Esto es, en el verbo amo, amas, amare, amavi, amatum, como modelo de los verbos de la primera conjugación. En el verbo aveo, aves, avere, avui, avitum, como modelo de los verbos de la segunda conjugación. En el verbo rego, regis, regere, rexi, rectum, como modelo de los verbos de la tercera conjugación, y en el verbo audio, audis, audire, audivi, auditum, como modelo de los verbos de la cuarta conjugación. En donde podemos también considerar que justo en ese enunciado de cada verbo tenemos la posibilidad de obtener los tres radicales necesarios para la conjugación y declinación de los verbos, esto es, para su flexión. Así, el radical de presente que se obtiene al quitar la terminación re de los verbos de la primera, de los verbos de la segunda y de los verbos de la cuarta, y la terminación ere en verbos de la tercera conjugación, nos dará cuenta de los enunciados terminados en a, esto es, ama para la primera conjugación, terminados en e, esto es, ave para la segunda conjugación, terminados en i, esto es, audi para la cuarta conjugación, y muy importante aquí señalar, verbos de la tercera conjugación terminados en consonante, esto es, verbos atemáticos de la tercera conjugación. Por su parte, el radical de perfecto lo vamos a obtener al suprimir la terminación i, ¿no?, de la cuarta forma del enunciado verbal, que se identifica justamente por esa desinencia en i que tenemos que quitar. Así, el enunciado el radical de perfecto del verbo amo será amaf. El radical de perfecto del verbo aveo será abu. El radical de perfecto del verbo rego será rex y el radical de perfecto del verbo audio será audi. Y por último, el radical de supino se va a obtener cuando quitamos la terminación de la última forma que presenta el enunciado verbal. Así, vamos a tener la ocasión de observar
que el radical de supino del verbo amo será amat. El radical de supino del verbo aveo es avit. El radical de supino del verbo rego es rect. Y el radical de supino del verbo audio es audit. Entonces, los enunciados de cada verbo nos darán ocasión de identificar los tres radicales. Para los verbos de la primera, cuyo modelo es amo, voy a tener radical de presente ama, radical de perfecto ama y radical de supino amat. Para el verbo habeo, que es modelo de los verbos de la segunda conjugación, el radical de presente es ave, el radical de perfecto es abu y el radical de supino es habit. Para los verbos de la tercera conjugación, el radical de presente es reg. Recuerden que los verbos de la tercera conjugación son atemáticos. Tienen un radical de presente terminado en consonante. Así, cuando nosotros hagamos el procedimiento para obtener su radical, debemos quitar completa la terminación ere de todo el enunciado. Entonces, en esos verbos de la tercera conjugación, el radical de presente del verbo rego es reg. El radical de perfecto del verbo rego es rex. Y el radical de supino del verbo rego es rect. Recuerden que estamos hablando de cada uno de los modelos de conjugación de los verbos. Ahora, en el caso del modelo de los verbos de la cuarta conjugación, que es audio, identificamos los radicales, radical de presente audi, radical de perfecto audiv y radical de supino audit. Eso es la base principal. Siempre la organización de la flexión de los verbos en tres sistemas que se observan de igual manera en el enunciado de los verbos y que me da la posibilidad de obtener los tres radicales de cada uno de los verbos. Radical de presente, radical de perfecto y radical de supino. Luego de tener, repito, luego de tener estas bases, es necesario ahora sí ir al tema que nos compete en esta ocasión, que es hablar de las desinencias personales y en este caso del verbo auxiliar en esta organización en tres sistemas, presente, perfecto y supino. Una vez que ya, insistimos, hemos conocido que la base es considerar los tres radicales, y ahora vamos a hablar de cómo es que se organizan las desinencias personales. Por lo que toca a las desinencias que se utilizan en los distintos tiempos de los verbos, del verbo latino, vamos a distinguir desinencias primarias, vamos a distinguir desinencias secundarias y habrá formas verbales con un verbo auxiliar, por eso vamos a distinguir auxiliares. ¿Sí? Las formas verbales utilizan, entonces, ya en los mismos, ya sea en presente, en perfecto o en supino, las formas verbales utilizan ya sea desinencias primarias, secundarias o auxiliares. Ahora, volvamos al cuadro de los tiempos en donde tengo la organización de los tres radicales. Vamos a situarnos ahorita en los tres radicales y vamos a decir de manera general que las desinencias secundarias únicamente estas desinencias de las que les hablé, se utilizan únicamente para los modos personales, esto es, aquellos que se conjugan. Entonces,
porque en este cuadro que les he presentado, la flexión del verbo se organiza en modos nominales que se declinan y en modos personales que se conjugan. Entonces, estas características que he presentado ahora de las desinencias primarias, secundarias y de los auxiliares, naturalmente corresponden a los modos personales, aquellos que se conjugan, personales, porque tienen personas, ego, yo, tú, la segunda persona, is, ea, id, él o ella, pronombre de tercera persona, nos, nosotros, vos, ustedes o vosotros, y, ea, ea, ellos, ellas, ¿sí? Entonces, solamente estas desinencias se van a emplear para los modos personales. Entonces, observemos, de nuevo, recordemos, en latín existen desinencias primarias, existen desinencias secundarias y existen verbos auxiliares. El verbo auxiliar siempre es el verbo sum, es el verbo ser. En estas distintas columnas, ese verbo sum ya está conjugado. Luego explicaremos esto. Nos quedaremos entonces con la noción, ahora la primera noción, de que las desinencias que se utilizan son primarias, secundarias, o puedo tener formas compuestas, ¿no? En donde un verbo, el verbo conjugado, es auxiliado por otro verbo y ese verbo que auxilia siempre es el verbo ser, el verbo sum. Entonces, primarias, secundarias y auxiliares. Voy a la tabla, esta general, y entonces vamos a decirme si tú en verbos personales, lo voy a hacer un poco más pequeño para que se observe, me sitúo ahí y vamos a decir en general que las desinencias secundarias únicamente se utilizan para el tiempo, únicamente para este tiempo que se llama tiempo, se llama tiempo perfecto indicativo activo. Este es el único tiempo que se refiere al pasado en latín, ¿sí? Es el tiempo secundario, es el tiempo histórico, el perfecto indicativo activo. Por eso va a ser el único tiempo que utilice esas desinencias, va a utilizar estas desinencias secundarias. Estas desinencias secundarias entonces son exclusivas de este tiempo. Ningún tiempo más que este perfecto indicativo activo lleva esas desinencias. ¿Cuáles? Estas que colocamos aquí en color verde. Nada más. Entonces, en el cuadro general observamos que esas desinencias secundarias se utilizan en el perfecto indicativo activo. ¿Qué pasa en todos los tiempos del sistema de perfecto? Bueno, todos los demás tiempos del sistema de perfecto, quizá aquí convenga, hablando de desinencias, mejor poner todo esto en ese color verde para distinguir las desinencias como las he colocado aquí, vuelvo al cuadrito, desinencias secundarias que estoy colocando en color verde, desinencias primarias, voy a utilizar aquí quizá un color azul, en rojo un color rosa. Vamos a ver que todos estos tiempos del sistema de presente, salvo los imperativos, todos esos van a utilizar desinencias. ¿Qué desinencias? Desinencias primarias. Fíjense, entonces, las desinencias primarias en general se utilizan en el presente, con excepción de los imperativos. Entonces, desinencias primarias en todos los tiempos del sistema de presente y también, fíjense bien, en el sistema de perfecto de voz, en el sistema de perfecto que corresponde a la voz activa. Desinencias primarias se utilizan, desinencias primarias, que son estas que están en rojo, se utilizan en sistema de presente, están en rosa, y en sistema de perfecto, salvo el primer tiempo que utiliza las secundarias. Fíjense muy bien, la organización de las desinencias se da. Todos los tiempos utilizan
desinencias primarias, menos el perfecto indicativo activo que utiliza las desinencias secundarias. ¿Y qué pasa con las formas verbales que utilizan auxiliares? Esas serán, lo voy a poner en color azul, esas serán las formas o los tiempos del supino. ¿Sí? Entonces, formas pasivas, ¿sí? Entonces, estos tiempos que están en supino, todos los tiempos que están en supino, no llevarán desinencias personales, sino que utilizarán verbos auxiliares. Entonces, ¿cómo las características generales para entender la conjugación y declinación de los verbos es la identificación de los tres radicales, radical de presente, radical de perfecto y radical de supino que obtenemos que vamos a obtener de las formas del enunciado verbal, radical de presente, radical de perfecto y radical de supino, y después la organización de desinencias primarias, de desinencias secundarias y de desinencias y de auxiliares, ¿no? Entonces, desinencias primarias, desinencias secundarias y auxiliares.